Mi esposa me dejó cuando me despidieron, y volvió cuando ya no la necesitaba. No imaginé que perder un trabajo pudiera desarmar una vida tan rápido. No hablo solo del sueldo, ni del horario, ni de la rutina que se rompe cuando dejas de poner la alarma a la misma hora todos los días. Hablo de algo más silencioso, más incómodo, la forma en que algunas personas empiezan a mirarte distinto cuando ya no eres útil como antes. Cuando tu estabilidad deja de ser una garantía y pasa a ser una incógnita. El día que me despidieron no fue dramático. No hubo gritos, ni escenas, ni discursos largos. Fue una reunión breve, un no es personal, un apretón de manos incómodo y una caja de cartón para llevarme mis cosas. Salí del edificio con la sensación de que el mundo seguía exactamente igual, menos para mí. Conduje a casa en silencio. No puse música. No llamé a nadie. Pensaba en cómo decírselo a mi esposa sin que sonara como un fracaso. Porque eso era lo que más me pesaba, no la pérdida en sí, sino lo que significaba dentro de nuestra relación. Ella siempre había sido ambiciosa. No de una forma agresiva, pero sí clara. Le gustaba la seguridad, los planes, la proyección. Yo había sido durante años la parte estable de esa ecuación. El que resolvía. El que sostenía. Y aunque nunca me lo dijo directamente, sabía que eso era una de las cosas que más valoraba de mí. Cuando llegué a casa, estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano. Me miró apenas levanté la puerta. Supo de inmediato que algo no estaba bien. ¿Pasó algo?, preguntó. Me senté frente a ella y se lo dije sin rodeos. Intenté sonar tranquilo. Racional. Le expliqué que había sido una decisión de la empresa, que no era el único, que ya estaba viendo opciones. Asintió. No me interrumpió. No se enojó. Pero algo en su silencio fue peor que cualquier reacción exagerada. Bueno, dijo finalmente, supongo que ya verás qué haces. Ese supongo se me quedó grabado. Los días siguientes fueron raros. Yo estaba en casa más de lo habitual, enviando currículums, haciendo llamadas, revisando contactos. Ella seguía con su rutina, pero había una distancia nueva, difícil de explicar. No era frialdad abierta. Era algo más sutil. Como si yo me hubiera movido un paso fuera del lugar que ocupaba en su cabeza. Por otro lado, ella empezó a salir más. A llegar más tarde. A usar el teléfono en otra habitación. Nada que pudiera señalar como prueba de algo, pero suficiente para sentir que algo se estaba desacomodando. Una noche, durante la cena, intenté hablar. Estoy cerca de cerrar algo, le dije. No es igual a lo de antes, pero es un comienzo. Ajá, respondió, sin levantar mucho la vista del plato. Es temporal, añadí. Hasta que salga algo mejor. Dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró por primera vez en días con atención real. ¿Y si no sale algo mejor?, preguntó. ¿Y si esto es lo que hay? No supe qué responder de inmediato. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendí que esa no era una pregunta práctica. Era una evaluación. A partir de ahí, todo se volvió cuesta abajo. Las discusiones empezaron a aparecer por el dinero, los gastos, las decisiones. Yo me sentía constantemente en deuda, como si tuviera que justificar cada minuto que no estaba trabajando. Y ella empezó a cambiar el tono. Antes no te preocupabas tanto, me dijo una vez. Antes resolvías. Ese antes empezó a pesar demasiado. Una noche llegó tarde, más tarde de lo habitual. Yo estaba en la sala, revisando ofertas en la computadora. Se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre la mesa y me miró con una expresión que no supe leer al principio. Tenemos que hablar, dijo. Supe que no era una conversación cualquiera. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y respiró hondo. No parecía nerviosa. Parecía decidida. Esto no está funcionando, empezó. Y no hablo solo de ahora. Hace tiempo que siento que no estamos en el mismo lugar. Intenté decir algo, pero levantó la mano. Déjame terminar. Asentí. Yo necesito estabilidad, continuó. Necesito avanzar. Y tú, estás estancado. Sentí el golpe, pero no respondí. Además, añadió, mirándome directo a los ojos, hay alguien más. El aire se volvió denso. ¿Desde cuándo?, pregunté. Hace meses. Meses, mientras yo trabajaba. Mientras hacíamos planes. Mientras yo creía que estábamos juntos. Es alguien diferente, dijo. Más exitoso, más decidido, sabe lo que quiere.
No intentó suavizarlo. No quiero seguir fingiendo, concluyó. Queremos empezar algo serio. Me quedé en silencio. No porque no me doliera, sino porque no sabía por dónde empezar a procesar todo al mismo tiempo. El despido, la traición, el abandono, la humillación. ¿Desde cuándo pensabas decírmelo? Pregunté finalmente. Cuando me di cuenta de que no ibas a levantar, respondió. No puedo cargar con esto. Esto era yo. Se levantó, tomó su bolso y antes de irse dijo algo que terminó de quebrar lo poco que quedaba intacto. No eres tú, es que necesito algo mejor para mi vida. La puerta se cerró detrás de ella sin dramatismo. Sin lágrimas. Sin despedidas. Me quedé solo en la casa, sentado frente a una computadora abierta con ofertas que ya no importaban. Y entendí algo con una claridad brutal, no solo me había dejado porque me despidieron. Me había estado reemplazando mientras yo todavía creía que éramos un equipo. Y ese fue apenas el comienzo. Actualización 1. Los primeros días después de que se fue fueron confusos, no por el silencio, sino por el ruido interno. La casa estaba intacta, pero ya no era un lugar compartido. Cada objeto parecía fuera de lugar, como si siguiera cumpliendo una función que ya no existía. Su taza favorita seguía en el gabinete. Su lado del closet seguía ocupado. Todo estaba ahí, menos ella. No intenté llamarla. No por orgullo, sino porque no tenía sentido. Su decisión no había sido impulsiva. No fue una discusión que se salió de control ni una reacción emocional exagerada. Había sido algo pensado, adelantado, con meses de ventaja que yo nunca tuve oportunidad de disputar. Las semanas siguientes fueron duras. No de esas que se vuelven dramáticas hacia afuera, sino de las que desgastan por dentro. El trabajo temporal que había conseguido apenas cubría lo básico. Las entrevistas no salían como esperaba. A veces sentía que el despido me había marcado de alguna forma invisible, como si todos pudieran oler la inestabilidad. Eso empezó a reflejarse también en mi entorno. Algunos amigos dejaron de llamar con la misma frecuencia. Mi familia intentaba apoyar, pero había miradas incómodas, silencios largos, consejos no pedidos. Nadie decía te lo dije, pero tampoco decían esto no acabará contigo. Un par de meses después firmamos el divorcio. No hubo discusiones ni intentos de arreglar nada. Fue rápido, frío, administrativo. Ella ya estaba viviendo otra vida y yo apenas aprendía a sostener la mía. Legalmente cerró algo que emocionalmente llevaba roto desde antes de que ella cruzara esa puerta. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una foto nuestra. Un viaje de años atrás. Sonreíamos sin tensión, sin cálculo. Me sorprendió algo, no extrañé a la mujer que me dejó. Extrañé al hombre que yo era cuando todavía creía que el amor no tenía condiciones ocultas. Ella, en cambio, parecía estar viviendo exactamente la vida que había descrito. Lo supe por terceros. Por redes. Por comentarios que me llegaban sin que los pidiera. Fotos en restaurantes caros. Escapadas de fin de semana. Sonrisas nuevas, más brillantes. Él aparecía poco, pero lo suficiente como para entender que no era una fantasía pasajera. Era un reemplazo funcional. Y eso fue lo que más dolió al principio, no haber sido traicionado por pasión, sino por conveniencia. Una noche, después de un día especialmente malo, revisé mi cuenta bancaria. Hice números. Ajusté gastos. Cancelé cosas que antes no cuestionaba. Ahí entendí algo importante, nadie iba a rescatarme. No había red invisible. No había atajos. Tenía dos opciones, quedarme rumiando lo que me hicieron o empezar a seguir adelante desde un lugar distinto, más incómodo, pero real. Empecé pequeño. Acepté trabajos que antes habría descartado. Me callé el orgullo. Volví a estudiar cosas que había postergado. Ajusté horarios. Cambié hábitos. No fue heroico. Fue necesario. Mientras tanto, ella no volvió a escribirme. Ni una vez. Eso me dolió menos de lo que pensé. Porque confirmaba algo que ya sabía, no estaba dudando. No estaba mirando atrás. Estaba convencida, al menos por ahora. Los meses pasaron. Y con ellos, algo empezó a moverse. No fue un gran logro repentino. Fue una acumulación silenciosa. Empecé a estabilizarme. A respirar sin sentir que todo dependía del próximo correo. A reconocerme otra vez en el espejo sin esa sensación constante de haber fallado. Fue entonces cuando recibí su primer mensaje.
No decía te extraño. No decía me equivoqué. Decía, espero que estés bien. He pensado en ti. Lo leí varias veces, incrédulo, antes de cerrar el chat. No respondí. No porque ya estuviera bien, sino porque por primera vez entendí algo con claridad. Cuando alguien te deja en tu peor momento, no merece acceso automático a tu reconstrucción. Y yo recién estaba empezando a levantarme. Actualización 2. No respondí ese primer mensaje, pero tampoco lo bloqueé. No por esperanza, sino por curiosidad. Quería entender desde dónde venía ahora que ya no tenía control sobre mi vida ni sobre la narrativa que habíamos compartido durante años. Pasaron algunos días antes de que volviera a escribir. Esta vez no fue tan ambigua. No todo es como parece. A veces pienso que lo nuestro terminó por el momento, no por falta de sentimiento. Ahí apareció la primera grieta. No hablaba de amor. Hablaba de incomodidad. Yo, en cambio, estaba en otro lugar. No estable del todo, pero firme. El contrato que había conseguido se volvió indefinido. No era el puesto que había perdido, pero me devolvía algo que había desaparecido durante meses: previsibilidad. Empezaba a organizarme sin miedo a que todo se viniera abajo con una sola llamada. También había empezado terapia. No porque estuviera roto, sino porque no quería repetir patrones. Necesitaba entender por qué había normalizado ciertas dinámicas, por qué había confundido apoyo con sacrificio unilateral, por qué había aceptado silencios que ahora me resultaban imposibles de volver a tolerar. Mientras tanto, su vida, esa que desde afuera se veía impecable, empezó a mostrar fisuras más claras. Me enteré, otra vez por terceros, de detalles que antes no existían. Él viajaba con frecuencia. Decidía horarios. Administraba todo. El dinero estaba ahí, sí, pero no circulaba como ella había imaginado. No había gestos espontáneos ni generosidad real. Todo tenía condiciones. Todo se negociaba. Y ella, que siempre había detestado sentirse limitada, empezó a sentirse exactamente eso, limitada. Un sábado por la tarde volvió a escribirme. A veces siento que ya no soy yo. Todo es correcto, pero nada se siente seguro. No sé si me explico. Me explicó demasiado bien. No respondí de inmediato. Dejé pasar horas. No por estrategia, sino porque ya no sentía urgencia. Cuando finalmente contesté, lo hice con una frase simple, medida, sin abrir puertas. Lamento que te sientas así. Espero que encuentres claridad. Nada más, nada menos. Eso pareció descolocarla. Esa misma noche me llamó. No atendí. Volvió a llamar. Tampoco. Me dejó un mensaje de voz que escuché recién al día siguiente. Su voz sonaba cansada. No triste. Cansada. Dijo mi nombre varias veces, como si repetirlo fuera una forma de volver a un lugar conocido. Habló de errores, de expectativas, de cómo nadie entiende realmente lo que uno necesita. No habló de pedirme perdón. Ahí entendí algo clave: no estaba buscando reconciliarse conmigo. Estaba buscando alivio. Yo, mientras tanto, había empezado a salir con alguien. No era una relación definida ni intensa. Era tranquila, honesta, sin promesas grandes ni discursos. Alguien que preguntaba cómo estaba y escuchaba la respuesta completa. Alguien que no se incomodaba con mis silencios ni necesitaba llenarlos con planes futuros. Nada espectacular, pero real, que me daba la calma que yo necesitaba. Cuando ella volvió a escribirme días después, ya no rodeó tanto las palabras. A veces pienso que contigo todo era más simple. Que quizás confundí estabilidad con aburrimiento. Le respondí con una calma que solo se tiene cuando ya no se está pidiendo nada. No era simple, era honesto. Y eso no se valora hasta que se pierde. No contestó enseguida. Cuando lo hizo, el tono cambió. Más insistente, más personal, más invasivo. Preguntó si estaba con alguien. Si era en serio. Si todavía pensaba en ella. Ahí puse el límite por primera vez de forma clara. No voy a tener esta conversación. No porque te odie, sino porque ya no me corresponde. Eso fue lo que detonó todo. Pasó de la nostalgia al reproche, de la confusión a la victimización. Dijo que yo estaba cambiando, que ya no era el mismo, que me había vuelto frío. No respondí, porque tenía razón en una sola cosa. Ya no era el mismo. Y esa era exactamente la idea.
Pero lo que ella no entendió, o no quiso aceptar, fue que ese cambio no incluía espacio para volver atrás. Esa noche pensé que el límite había quedado claro, que el mensaje había sido suficiente, que, aunque incómodo, ese intercambio era el cierre natural de una historia que ya no tenía lugar en mi vida. Me equivoqué. A la mañana siguiente desperté con varias llamadas perdidas. No de ella directamente, de números desconocidos. Y mientras miraba la pantalla iluminada, con ese nudo familiar en el estómago que creía haber superado, entendí algo con una claridad incómoda. No estaba intentando volver. Estaba empezando a perder el control. Y cuando algunas personas sienten que ya no pueden decidir por ti, empiezan a actuar como si aún tuvieran derecho a hacerlo. Ahí supe que esto no iba a terminar en silencio. Todavía no. Actualización 3. No fue inmediato, pero fue innegable. Después de ese último intercambio pensé que el límite había quedado claro, que el mensaje era lo suficientemente directo como para que entendiera que no había espacio para insistir, reinterpretar o negociar. Me equivoqué. No porque no hubiera entendido mis palabras, sino porque nunca las aceptó como definitivas. Las llamadas de números desconocidos continuaron durante varios días. A veces una. A veces 5 seguidas. No dejaban mensajes. Solo aparecían y desaparecían, como si alguien estuviera probando hasta dónde podía llegar sin exponerse del todo. No contesté ninguna. No devolví llamadas. No pregunté quién era. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Después vinieron los mensajes a través de terceros. Personas que no hablaban conmigo desde hacía meses reaparecieron de golpe con una preocupación repentina y cuidadosamente formulada. Preguntaban cómo estaba. Si estaba bien. Si había pasado algo grave. El tono era siempre el mismo, ambiguo, suave, como si nadie quisiera decir la verdad directamente, pero todos estuvieran empujándome a lo mismo. Está muy mal, me dijo alguien. Quizás podrías escucharla. No para volver, solo para cerrar bien. Ahí entendí que la narrativa había cambiado. Ya no era la mujer que se fue porque encontró algo mejor. Ahora era la mujer confundida, desbordada, vulnerable. Y yo era el hombre frío que se negaba a dialogar, el que se negaba a darle un cierre. El villano funcional de una historia que ella necesitaba reescribir para no verse a sí misma con claridad. No respondía a esos mensajes. No por indiferencia, sino porque entendí que entrar en esa conversación era volver a ocupar un rol que ya no me correspondía, el de sostener emocionalmente a alguien que me soltó cuando yo estaba en el piso. Entonces el contacto dejó de ser indirecto. Una mañana encontré mi auto rayado. No fue un roce. No fue accidental. Fue deliberado. Una línea larga, profunda, recorriendo la puerta del lado del conductor. Me quedé unos segundos mirándolo, tratando de entender qué sentía. No fue rabia. Fue una certeza incómoda. Esto ya no era nostalgia mal gestionada. Era otra cosa. No denuncié de inmediato. Tomé fotos. Guardé fechas. Anoté horarios. Empecé a documentar. 2 días después volvió a aparecer cerca de mi trabajo. No entró. No hizo escena. Estaba del otro lado de la calle, sentada en un café, mirando el teléfono como si nada. Cuando levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, no hubo sorpresa. Hubo cálculo. Como si estuviera verificando algo. Midiendo si todavía tenía acceso a mi espacio. Ese día dormí poco. No por miedo, sino por alerta. Por esa sensación extraña de saber que alguien ya no acepta tu ausencia y está empezando a empujar límites que no debería tocar. La confirmación llegó cuando alguien me escribió algo que terminó de cerrar el cuadro. Me preguntó por la chica con la que está saliendo. Quería saber quién era. Ahí dejé de dudar. Ya no era insistencia emocional. Era vigilancia. Era invasión. Y eso tenía un nombre distinto. Al día siguiente hablé con un abogado. No para vengarme. No para dramatizar. Para protegerme. Para entender qué significaba legalmente todo lo que estaba pasando, los daños, las apariciones repetidas, los intentos de contacto a través de terceros, el interés en mi vida privada. Me explicó algo que, en el fondo, ya sabía, mientras todo se mantuviera en el terreno de lo indirecto, lo ambiguo, lo casual, el margen de acción era limitado. Lo importante, me dijo, es que no reacciones. Y que registres todo. Porque cuando alguien cruza ciertos límites, suele hacerlo rápido, y de forma torpe. No tardó en pasar. Una noche salí a cenar con Rose,
la persona con la que estaba empezando algo. Nada especial. Un lugar tranquilo. Conversación ligera. Esa clase de normalidad que, durante un tiempo, yo había olvidado que existía. Estábamos sentados cerca de la ventana cuando la vi entrar. No fue una coincidencia. No miró alrededor buscando mesa. No habló con nadie. Caminó directo hacia nosotros, con el cuerpo tenso, los ojos fijos, como si hubiera ensayado ese recorrido. ¿Así que esta es ella? Dijo, sin mirarme a mí primero, sino a Rose. Intenté intervenir. No es el lugar para esto, dije. Por favor, vete. No me escuchó. Se inclinó hacia Rose, invadiendo su espacio. ¿Sabes con quién está saliendo? Le dijo. ¿Sabes lo fácil que se deshace de la gente cuando ya no le sirve? Rose se levantó instintivamente. No respondió. No provocó. Solo intentó apartarse. Fue entonces cuando ella le tomó el brazo. No fue violento. Pero fue suficiente. Todo pasó rápido después. Miradas. Murmullos. Alguien llamando al encargado. Yo separándolas, diciéndole que se fuera, que esto no iba a terminar bien. Ella gritó entonces. No frases coherentes. Acusaciones sueltas. Que yo la había cambiado. Que la estaba reemplazando. Que nadie entendía lo que ella había sacrificado. La policía llegó porque había testigos. Porque hubo contacto físico. Porque dejó de ser una historia privada. Después, cuando todo se calmó y Rose estaba sentada con un vaso de agua entre las manos, me senté frente a ella. Lo siento, le dije. No por lo que hiciste, sino por haberte expuesto a algo que no buscaste. Me miró con calma. Sin reproche. No tienes que disculparte, dijo. Pero sí quiero saber algo. Asentí. ¿Esto va a seguir pasando? Respiré hondo antes de responder. No, dije. Porque ya no voy a manejarlo solo. Esa noche me costó dormir, pero obtuve en cambio claridad. Ya no estaba lidiando con alguien herido. Estaba lidiando con alguien que no aceptaba perder el control. A la mañana siguiente volví al abogado. Esta vez no para preguntar, sino para avanzar. Ya no eran solo registros. Ya no eran solo señales. Había un hecho. Y por primera vez desde que todo había empezado, entendí algo con absoluta certeza. Poner límites no siempre trae calma inmediata, pero no ponerlos a tiempo puede costarte mucho más que una relación. Actualización final. No todo se resolvió de inmediato después de aquella noche. La diferencia fue que, por primera vez, las cosas dejaron de depender de mi paciencia o de mi capacidad de aguantar. Avancé con lo que correspondía. La denuncia quedó asentada con hechos concretos, no interpretaciones, daños materiales, testigos, contacto físico, presencia reiterada. No tuve que exagerar nada. No tuve que convencer a nadie. La situación hablaba por sí sola. Ella no volvió a aparecer. No cerca de mi trabajo. No en lugares casuales. No a través de terceros. El silencio que siguió ya no fue una estrategia, ni una pausa dramática. Fue una consecuencia. Rose y yo hablamos largo esa semana. No desde el miedo, sino desde la honestidad. Le expliqué lo que había pasado, sin minimizarlo ni adornarlo. También le dije algo que necesitaba decir en voz alta, que entendía si quería tomar distancia, que no estaba obligada a quedarse en medio de algo que no le correspondía. No se fue. Lo importante, me dijo, es cómo manejas esto ahora. Y tenía razón. No intenté hacerme el fuerte. No prometí que todo estaría perfecto. Simplemente hice lo que no había hecho antes en mi vida. Puse límites sin negociar mi tranquilidad a cambio de quedar bien. Con el tiempo, el ruido terminó de apagarse. No porque alguien pidiera perdón. No porque hubiera una conversación final. Sino porque ya no había espacio para invadir. El trabajo siguió estabilizándose. No fue un regreso glorioso, pero fue real. Recuperé algo más valioso que el puesto que había perdido, la confianza en mí mismo cuando las cosas no salen como se planean. Mi familia, que al principio había dudado, empezó a mirarme distinto. No porque les explicara nada, sino porque vieron consistencia. No discurso, hechos. Y ella, dejó de ser un tema. No porque no hubiera existido, sino porque dejó de tener poder sobre mi presente. Un día me di cuenta de algo simple y definitivo, ya no sentía la necesidad de contar esta historia para justificarme. Solo para cerrarla. No me volví desconfiado. No me endurecí. No me aislé.
Aprendí algo mucho más difícil, a no sostener a quien solo sabe quedarse cuando todo funciona. Perder el trabajo me quitó una estructura. Perderla a ella me quitó una ilusión. Pero atravesar todo esto me devolvió algo que no sabía que había cedido durante años, mi calma. Y esa, ahora lo sé, no se negocia con nadie.